Buenas tardes a todos. Antes de nada, muchísimas gracias por haber hecho un hueco en las complicadas agendas de Fitur. Como siempre, intentamos que estos Travel Innovation Summits sean un espacio concentrado de innovación volcada en Travel Tech y que también sirvan para poder generar las interacciones entre los que sois los actores de la industria. Tenemos un panel realmente, se dice siempre, pero en este caso es además verdad, de primeras espadas de la industria turística con un matiz diferencial, y es que vienen a compartir con nosotros temas concretos. Y el primer ejemplo lo tenemos con Javier Gándara, pero no voy a ser yo quien le presente, voy a dejárselo a Vicente Segura, porque ese es otro lujo que tenemos. Es decir, Vicente es, entre otras muchas cosas, es el socio responsable de todo el área de compañías aéreas, automoción en Deloitte, y por lo tanto estoy convencido de que la conversación entre los dos nos va a dar un montón de insight sobre cómo debemos entender lo que va a pasar en 2004 en el mundo de la aviación y en los siguientes años. Y yo no hablo más, simplemente pido ya a Vicente y a Javier que se adueñen del escenario. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, Javier, por la introducción. Es un placer de nuevo, un año más, volver aquí al TICH con todos vosotros. Javier nos acompañó el año pasado, o sea que es un lujo volver a contar con su participación. Os presento, Javier Gándara es el presidente de ALA. ALA es la Asociación de Líneas Aéreas de España, incorpora o integra todas las aerolíneas que operan, o la gran parte de aerolíneas que operan en España, y es también el director general de EasyJet para el sur de Europa. Javier, buenas tardes. Hola. Un placer, como siempre, que nos acompañes en este tema. Probablemente Javier es la voz más autorizada del mundo de las aerolíneas para darnos la visión sobre el sector. Entonces, Javier, si te parece, tenemos 25 minutos de conversación y arrancamos con un poco la comparativa con la foto del año pasado, ¿no? Justo hace un año estábamos hablando también del sector, probablemente en una situación con mayor incertidumbre. Hoy, a nuestro entendimiento, estamos mejor. Entonces, ¿cómo lo veis desde la Asociación de Líneas Aéreas en cuanto a recuperación, a demanda, proyección para este 24 que estamos arrancando, el 25? ¿Qué visión tenéis al respecto? Bueno, pues muchas gracias, Vicente, muchas gracias también, Javier. Un honor estar aquí. Yo creo que cuando has dicho lo de la voz más autorizada, ahí me parece que no has hecho eso del overpromise and underdeliver. O sea que yo creo que es importante, digamos, tener las expectativas, digamos, en su justo nivel, ¿no? Lo que sí es cierto es que desde la Asociación de Líneas Aéreas, donde pues tenemos más de 60 compañías aéreas, que entre todas ellas operamos el 85% del tráfico aéreo en España, de todos los modelos de negocio, y además entre ellas las 10 de más tráfico de pasajeros, pues eso nos da una visión muy transversal de lo que es la industria del transporte aéreo, en este caso concreto en nuestro país, ¿no? Entonces, yo creo que hace un año, que también pues, estábamos en este foro, la gran diferencia que yo veo es que en aquel entonces había optimismo y parecía, digamos, que oye, la recuperación estaba más cerca de lo que a lo mejor un año antes a todos nos parecía, pero todavía había mucha incertidumbre. Y, de hecho, lo que decíamos hasta hace no demasiado tiempo era que, en el caso de España, esperábamos recuperar los tráficos aéreos prepandemia en el año 2023 o, en el peor de los casos, en el 2024, ¿no? Y siempre decíamos también, ojo, que nos estamos comparando con el 2019, que el 2019 fue el año de más tráfico aéreo en nuestro país de toda la historia, 275 millones de pasajeros. Pues bueno, este año lo que nos ha sorprendido a todos es que, a pesar de que realmente pues, la renta disponible de los hogares, digamos, ha estado impactada por precio de la energía, por los tipos de interés y también por el resto, digamos, de impactos, aún así la gente ha viajado más, digamos, que nunca. Y, de hecho, hemos vuelto otra vez, después de 2019, a superar el récord aquel. Y este año hemos acabado el 2023 con 283 millones de pasajeros, que es casi un 3% más que el anterior récord, que era 2019.
Por otro lado, como más del 80% de los turistas internacionales que visiten España lo hacen en avión, lo hacen por vía aérea, pues es normal, ¿no?, que si hemos llegado a un récord de tráfico aéreo, también hayamos llegado a un récord de turistas, ¿no? Y en este caso, pues hemos superado los 84 millones de turistas, ¿no? Entonces, bueno, al final, lo que nosotros estamos viendo es que uno de los efectos de la pandemia es que la gente, dentro de las, digamos, decisiones discrecionales de lo que hacer con su renta disponible, ha habido una repriorización, ¿no? Y entonces viajar está, digamos, mucho más arriba de lo que ya estaba, que estaba bastante arriba, y por eso, digamos, a pesar de que en muchos casos la renta disponible de los hogares pues es menor, por el triple impacto que hemos dicho, la gente está viajando incluso más que antes, ¿no? De cara al 2024, lo que esperamos es, de momento, un poco a corto plazo. Nosotros ya hemos pues, sacado los datos para esta temporada de invierno, que acabará en marzo del 2024, pues hemos programado las compañías aéreas que operemos en España ya más capacidad que el invierno que más capacidad habíamos programado nunca, que fue el invierno del 2018 al 2019. Todavía no tenemos mucha visibilidad del verano, pero sí que esperamos que este año 2024 a lo mejor no se vuelve a batir el récord otra vez, tampoco estamos obsesionados con eso, pero es razonable pensar que esta pues, trayectoria que está viendo, que la gente sigue viajando, se va a mantener, ¿no? Y eso entonces lo que va a hacer también es que pues, bueno, podamos seguir gozando, digamos, en el caso del sector turístico, con ese boom. Y yo, por último, una de las cosas que también estamos viendo, ¿no?, aunque eso es una tendencia de más tiempo, es que afortunadamente también para un país como España ya hemos pasado, digamos, la fase de que todo era sol y playa, y entonces el turismo que teníamos era turismo de británicos, alemanes yendo a sol y playa. Cada vez está más diversificado en destinos, cada vez también hay muchos, digamos, zonas, ¿no?, que a priori no eran originalmente turísticas, que están precisamente viéndose afectadas positivamente. Y bueno, yo creo que para mí el resumen de lo que el 2024 nos espera, nuestra impresión, vemos el 2024 con optimismo moderado, y la moderación se debe a que, bueno, todavía hay muchas incertidumbres, están los riesgos geopolíticos, está el tema del impacto, el directo y el indirecto de todo lo que está pasando en Israel y en Gaza, pero bueno, al final yo creo que es razonable pensar que este año va a ser un buen año en lo que se refiere al transporte aéreo y obviamente con él al turismo. Muy bien, bueno, nos has hecho una radiografía muy transversal y muy global. Yo creo que has marcado varias claves. La relevancia de esta industria por estar al inicio de la cadena dentro de toda la actividad turística es muy relevante, especialmente con la situación de España y la importancia de que la gran mayoría de turistas entra por vía aérea. La importancia también de la conectividad, conectar a ciudades, conectar personas y la importancia de la movilidad, ¿no? El tema de la capacidad que has marcado es uno de los retos que probablemente tenemos en los 2 próximos años, ¿no? Cómo la capacidad va acompañando el crecimiento de la demanda. Pero si te parece, vamos a entrar en probablemente los 2 grandes retos de transformación que tiene esta industria. Hoy en día la mayoría de las industrias, bien por la sostenibilidad, bien por la tecnología, están en un proceso de transformación. Y las compañías aéreas o el tráfico aéreo no es un tema diferente. Probablemente es una de las industrias con mayor reto de transformación. La descarbonización es un objetivo que prácticamente la mayoría de las compañías ha fijado como criterio clave para alcanzar en las 2 próximas décadas, y no es una industria nada fácil de descarbonizar. Es una industria que tiene ahí posicionado las emisiones de CO2, pero que está haciendo una apuesta acelerada por la descarbonización y por avanzar en la sostenibilidad. Se habla de medidas en el ámbito de tráfico aéreo, de gestión del tráfico aéreo, se habla de medidas en la parte de combustibles sostenibles y se habla de medidas en la parte de tecnología de los aviones. ¿Cómo veis desde ALA este camino? Bueno, pues efectivamente, como dices, ¿no? La aviación representa alrededor del 3% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, pero es, como has dicho, uno de los sectores que tenemos más difícil de descarbonización, porque es cierto que todavía no existe una tecnología a escala comercial que reemplace el sistema de propulsión por queroseno, por combustibles fósiles, ¿no? Eso no quiere decir que la industria lleve ya mucho tiempo haciendo muchos esfuerzos para precisamente seguir reduciendo ese impacto, ¿no? Y de hecho, si uno mira pues un avión
tipo Airbus 320 que se utiliza hoy habitualmente en las rutas cortas y medias, pues un avión Airbus 320 de hoy en día emite, en cuanto a emisiones, cerca de la mitad del avión equivalente de hace 30 años, ¿no? Y bueno, y esa tendencia con la tecnología existente y convencional seguirá estando así. Pero yo creo que lo importante es que en vez de quedarnos, que yo creo que quizás, y eso es un poco una crítica, yo creo que la industria nuestra, en el pasado ya no, afortunadamente, nos quedamos mucho tiempo amparados en el que si solo somos el 3%, entonces, ¿para qué? Pero claro, si el resto de sectores, como parece que va a ser, se van a descarbonizar y tú no haces nada, ese 3% muy rápidamente se convertirá en un 5, un 10, un 15, ¿no? Por eso, lo que la industria un poco tenemos el compromiso y el acuerdo es de llegar a tener emisiones netas cero en 2050. Pero eso sí, en 2050. Yo creo que un poco tenemos que ser conscientes de los tiempos que las diferentes tecnologías pues tienen. Y para ello tenemos una hoja de ruta, además que es consensuada entre todo el sector, que se basa en 4 pilares. La tecnología, las operaciones, el SAF, como has mencionado, y luego los mecanismos de mercado. Entonces, la tecnología, que un poco es el primero, yo creo que se habla mucho de posibles aviones propulsados por hidrógeno o por electricidad, pero es cierto que eso no será una realidad a escala comercial, al menos hasta dentro de 15, 20 años. E incluso en aquel entonces probablemente servirán para las rutas cortas y medias, probablemente no para las largas. Pero claro, mientras tanto no podemos estar sentados diciendo pues ya vendrán los aviones propulsados por hidrógeno, ¿no? La otra pata de la tecnología que a veces se olvida, por eso la mencioné yo al principio, es la tecnología convencional. O sea, todavía los aviones que salen hoy en día, hoy un Airbus 320 Neo, que son los más nuevos que hay, pues emite entre un 15 y un 20% menos que un Airbus 320 convencional. Sí. O sea, que hay una serie de mejoras marginales con la tecnología convencional que también tiene que estar ahí, y eso es un poco el primer pilar de la tecnología. El segundo, que las operaciones, que es ser más eficiente en la tierra y en el cielo, pues ahí, digamos, la gran oportunidad que tenemos es el cielo único europeo. O sea, aquí en Europa todavía se está volando en zigzag entre un país y otro debido a que el espacio aéreo está fragmentado en 27 zonas de control, ¿no? Entonces, es algo que tecnológicamente está ya resuelto y es simplemente un tema de falta de voluntad política, un poco de una cierta pérdida o renuncia de soberanía, pero para tener una eficiencia mejor. Pero claro, el premio de hacerlo es muy grande. Estamos hablando que la implementación del cielo único europeo podría ahorrar en Europa el 10% de las emisiones de toda la aviación comercial en Europa, 18 millones de toneladas. Entonces, bueno, cuando hay gobiernos, ¿no?, como es el francés o como ahora parece que podría ser el español, que hablan de pues, ideas como prohibir los vuelos cortos, pues claro, si uno hace las cifras, la mejora sería marginal, sin embargo sí que hay y sí que tienen, digamos, decisiones que pueden tomar, por supuesto con sus implicaciones, y que tendrían mucho más efecto. El tercer pilar es el más prometedor en el sentido que es el de los combustibles sostenibles de aviación, SAF por las siglas en inglés, porque la gran ventaja que tiene el SAF, que es una tecnología que ya existe, es una tecnología que además permite reducir las emisiones en alrededor de un 80% durante el ciclo de vida y que además es una tecnología que no requiere ningún tipo de cambio ni en los motores, ni en los aviones, ni en los sistemas de distribución de combustible a los aeropuertos, porque es una tecnología llamada drop-in en inglés, significa básicamente que se puede mezclar con el queroseno y vuelan los aviones. Hoy en día los aviones ya están certificados para llevar hasta un 50% de SAF, pero tanto Airbus como Boeing están trabajando para que ese 50 llegue a ser el 100%. Entonces, ¿qué? Parece todo bonito, ¿no? ¿Cuál es el problema realmente? Si es tan bonito, ¿por qué no se hace? Porque de momento todavía pues, el nivel de producción de SAF es muy pequeño y, por otro lado, el precio puede oscilar entre 3 y hasta 6 veces, dependiendo del tipo de SAF, el del queroseno. Y eso un poco son las cosas que realmente, si un gobierno está preocupado de, digamos, pues incentivar la descarbonización, desde luego el poder hacer que se escale la producción y que se reduzca ese diferencial de precio sería fundamental. Y luego ya el cuarto pilar viene a ser todo aquello que no se puede mitigar o reducir con los 3 primeros, pues otra serie de mecanismos de mercado, como por ejemplo aquí en Europa es el sistema del comercio de derechos de emisión, que aunque no es muy sabido, pero la aviación es el único modo de transporte que está introducido de forma directa desde el año 2012 en el sistema del comercio de derechos de emisión. O sea, llevamos para los vuelos intraeuropeos pagando por las emisiones que hemos hecho pues, durante 12 años. Ahora ya, con la revisión dentro del Fit for 55, vendrán otros modos de transporte que también
también se verán. Entonces, al final, realmente lo que nosotros pedimos al respecto es, tenemos una hoja de ruta, tenemos el compromiso, tenemos un objetivo, pero es cierto, el objetivo es a 2050. Hay cosas que se pueden hacer ahora, fundamentalmente el SAF y el Cielo Europeo, pero hay otras que llevarán más tiempo. Entonces, el riesgo que nosotros vemos es que no se nos dé ese tiempo y entonces tengamos un transporte aéreo más descarbonizado, pero que ya no sea un transporte aéreo asequible, que yo creo que es el gran triunfo que ha tenido esta industria en los últimos 30 años, es hacer que hoy en día volar sea algo al alcance de casi todos los bolsillos. Y déjame profundizar en este tercer punto, porque probablemente es la medida de más fácil aplicación en una industria como esta de tecnología vanguardista, el hecho de tener ahora mismo una alternativa a combustible que no requiere cambios operacionales o de ingeniería en los motores, que probablemente las dinámicas de mantenimiento pues, se mantienen tal cual están o con pequeñas modificaciones y que prácticamente, lo decimos muy rápido, pero tiene la capacidad de reducir un 80% las emisiones. Por tanto, es una tecnología que está ahí y a día de hoy hay diferentes problemas desde un punto de vista de capacidad de producción, diferentes problemas desde un punto de vista de la logística asociada para poner ese combustible en los aeropuertos y derivado también del desarrollo de este tipo de combustibles el precio. Nosotros desde nuestra visión vemos una oportunidad y una obligación, ¿no? La oportunidad desde un punto de vista de España y Europa es posicionarnos en la producción y desarrollar un hub a nivel europeo, a nivel español, de producción de este tipo de combustible, y luego vemos la necesidad de colaboración cross-sectorial. Aquí la apuesta es de desarrollo conjunto con la industria aeroespacial, con la industria energética, con las compañías petrolíferas, con industrias logísticas. ¿Cómo visualicéis eso desde la asociación? Bueno, pues como tú dices, nosotros lo vemos como una grandísima oportunidad, especialmente para un país como España, ¿no? Porque además el SAF un poco tiene la gran ventaja, bueno, para que la gente se haga una idea, al final las materias primas con las que se hacen el SAF son materias primas que, por ejemplo, en España hay en abundancia, ¿no? Ahora mismo hay SAF de origen biológico, que fundamentalmente la materia prima es o aceite de cocina usado o residuos sólidos urbanos o biomasa, por ejemplo, y luego están los SAF sintéticos, que esos ya pues serán, digamos, combinando hidrógeno y carbono. Pero bueno, los que ahora mismo tienen más potencial son los SAF de origen biológico, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que si uno mira ahora mismo en dónde se produce el queroseno, bueno, en general los combustibles fósiles, el 90% del queroseno de aviación se produce apenas en 22 países, ¿no? Y es cierto que depende realmente de tus recursos naturales. Hay países que tienen combustibles fósiles porque han tenido esa suerte, ¿no? Y otros, como España, que no. Entonces, la gran ventaja que tiene el SAF es que ya desacopla eso y permite democratizar incluso pues, esa producción de SAF, ¿no? Entonces, en el caso de España, además, donde hay una abundancia precisamente por toda la España rural que tenemos, incluso con implicaciones positivas para la España vaciada de biomasa, de residuos sólidos, pues entonces nosotros creemos que hay una grandísima oportunidad para reconvertir la industria energética, convertirnos en productores de SAF y ser no solamente autosuficientes, sino también incluso exportar al resto de España, al resto de Europa y al resto del mundo, ¿no? Eso es un poco lo queremos posicionar como eso, más que como un reto de las compañías aéreas o incluso del sector turístico, que lo es, como un reto de país, ¿no? Y por eso pues hemos impulsado recientemente la creación de una alianza, la Alianza para la Sostenibilidad del Transporte Aéreo, donde estamos el conjunto del sector empresarial, sector académico y el tercer sector, y lo que buscamos es eso, es explicar realmente, primero, que nos va mucho en ello, viniendo más del 80% de los turistas internacionales, que es la principal industria de España, o la aviación es sostenible o el turismo es sostenible, entonces pues perdemos nuestra primera industria, pero es que además de todo eso, es que no solamente lo tenemos que hacer porque si no tenemos un gran problema, es que además es una grandísima oportunidad y España podría, y yo creo que nos convertiremos en una gran potencia mundial de producción de SAF, que no solamente SAF, es biocombustibles en general, pero obviamente el negociado nuestro es el de la aviación y lo que nos preocupa, por supuesto, es el SAF. Pues a ver si aprovechamos esa oportunidad. Si te parece, cambiamos de reto. Hemos hablado del reto de la sostenibilidad. Yo creo que a igualdad de condiciones está el reto de la transformación tecnológica. Primero, segundo, segundo, primero. Se ha avanzado mucho en la parte de tecnologías orientadas a los procesos comerciales.
Hoy en día estamos avanzando mucho en tecnologías para la gestión interna, para la gestión de las operaciones, y están emergiendo con una velocidad y un nivel de aceleración muy grande tecnologías como la inteligencia artificial. Se habla mucho. Hay algunas cosas que ya empezamos a ver en algunos aeropuertos, como es el reconocimiento facial para acelerar y dinamizar los procesos de onboarding, pero hay todo un mundo por descubrir, especialmente con la aplicación de la inteligencia artificial generativa y cómo eso puede optimizar. Desde la visión que tenéis vosotros de las compañías, ¿en qué medida están apostando por estas tecnologías o herramientas digitales más aceleradas y en qué medida puede ayudar al sector? Vale, aquí voy a hacer un poco, ahora que no nos oye nadie, un poco de crítica, ¿no? Porque realmente es cierto que en nuestro sector, yo soy ingeniero aeronáutico, o sea que precisamente como siempre ha estado trabajando con tecnología puntera, como es toda la parte, digamos, de la parte aeronáutica, ¿no?, de lo nuestro, pues parece como que siempre hemos estado en la cresta de la ola. Y yo creo que lo hemos estado a nivel operacional, ¿no? Pero desde luego hemos tardado mucho tiempo en ser lo mismo a nivel de cara al cliente, ¿no? Yo, de hecho, a veces digo un poco de broma, ¿no?, que el gran problema por el que las compañías aéreas históricamente nunca han ganado dinero es porque han estado dirigidas por ingenieros aeronáuticos, ¿no? A veces también digo por pilotos, pero bueno, eso me causa problemas que a veces, digamos, en las negociaciones sindicales, entonces me apunto yo como ingeniero que soy, ¿no? Pero eso es así, realmente durante mucho tiempo el enfoque de las compañías aéreas era puramente de producción y lo que se trataba de tener el avión más moderno. Daba igual que luego no fuese rentable, pero tú tienes que tener el avión más moderno, con los motores mejores, etcétera, etcétera. El gran cambio que ha habido, sobre todo a raíz de la liberalización del transporte aéreo, ha sido cambiar ese paradigma y aún teniendo que seguir teniendo unas operaciones eficientes, cada vez más el foco ha sido en el cliente, ¿no? Y para ello, pues todo lo que es, digamos, tecnología, datos, inteligencia artificial, pues ha sido básico, ¿no? Entonces, hay una parte, desde luego, que yo creo que está teniendo unos cambios muy grandes, que es todo lo que es, porque es cierto, a nivel comercial es cierto que hace mucho tiempo que ya, pues muchas compañías somos nativas digitales, ¿no? Y se empezó entonces directamente ya vendiendo por Internet, internacionándoles, etcétera, pero luego está todo lo que es la experiencia física del pasajero, desde que llega al aeropuerto hasta que embarca, hasta que llega al destino y otra vez se encuentra de nuevo con su maleta, y ahí es donde se han hecho muchísimas mejoras conjuntamente con los operadores aeroportuarios y con otros, ¿no? El tema del reconocimiento facial, o sea, todavía hoy en día, si uno se fija en los procesos cuando uno va a un aeropuerto, vale, los aeropuertos son mucho más modernos, mucho más bonitos, hay muchas más tiendas, pero realmente no cambia mucho a lo que se hacía hace 40 años. Tú llegas a un sitio, haces una cola, vas a otro sitio, haces otra cola, pasas a un sitio, buscan tal, vuelves a hacer otra cola, te vuelven a pedir 2 o 3 veces identificarte de una forma u otra, y yo creo que ahí hay un camino importante, digamos, para seguir, para que al final pues no nos olvidemos. La aviación comercial hoy en día es un medio, no es un fin. O sea, la gente no paga por meterse 2 horas en un tubo de aluminio presurizado, sino que realmente paga porque le estás facilitando hacer lo que realmente quiere hacer, que es lo que va a hacer en el destino, y para ello lo que nos toca a todos los que estamos en la cadena de valor es a poner toda la tecnología al servicio de que esa experiencia, digamos, sea pues lo más seamless posible, ¿no? Y también además porque cada vez más te puedas adaptar a los gustos y a las necesidades de cada consumidor, ¿no? Y por eso también hay todo lo que es el tema de equipamientos a bordo. Casi todas las compañías aéreas ya llevan sus tripulantes de cabina iPads con los que pueden dar un servicio más personalizado. Es una oportunidad también a la hora de generar ingresos auxiliares. O sea que, bueno, al final hay, digamos, pues muchísimas oportunidades, y yo confío, ¿no?, que igual que durante mucho tiempo hemos estado en la cresta de la ola en la parte de la tecnología productiva, pues también ahora nos pongamos en la cresta de la ola en lo que es la tecnología de cara al cliente. Muchas gracias, Javier. Nos quedan los últimos 4 minutos para cumplir con el timing de Javier, y me gustaría, estamos en la semana de Fitur, estamos en Madrid. Hoy hemos tenido una noticia importante desde un punto de vista del posicionamiento de Madrid en el mundo, y hay un reto muy ambicioso. Hay que considerar también que más del 80% de los turistas entran probablemente por el hub de Madrid. Hay un reto de consolidación del sector, hay un reto de potenciación de la infraestructura aeroportuaria, probablemente para ganar en capacidad. ¿Cómo lo veis desde la asociación y en qué medida
está funcionando correctamente la coordinación entre aerolíneas y infraestructuras? Bueno, yo creo que es fundamental esa coordinación. Y yo creo que también, a diferencia de lo que mucha gente piensa, ¿no? Que la gente piensa que el ferrocarril nosotros lo vemos como un competidor y nosotros lo vemos realmente como que somos perfectamente complementarios. Pero eso sí, siempre y cuando se dé una solución de intermodalidad, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Sabéis que ahora, y hoy lo ha dicho el ministro también, se vuelve a hablar de si hay que quitar los vuelos cortos, ¿no? Los que tienen una alternativa de menos de 2 horas y media o 3 horas, ¿no? Entonces, claro, uno que mire realmente la gente que todavía sigue volando en esas rutas, ¿no? Pues la mayor parte de la gente son viajeros que no es que vayan de Valencia a Madrid, sino que van de Valencia a Buenos Aires, por ejemplo, vía Madrid, ¿no? Y son esos los que, si le prohíbes volar en ese vuelo, es bastante, y no das una solución intermodal, es bastante poco probable que cogen su maleta, se vayan a la estación de Valencia, lleguen a Atocha, cojan un taxi, lleguen a Barajas, hagan cola y facturen, vuelvan a hacer otra cola, pasen seguridad, hagan otra cola, embarquen y se vayan ya en su avión, donde se van a volver a encontrar con su maleta en Buenos Aires. Alguna habrá, pero serán muy pocos. La inmensa mayoría volarán, pero en vez de a Madrid, en este caso, pues lo harán a través de Lisboa, de Frankfurt, de Heathrow, y con lo cual emitirás más por un lado, que es el origen de esa medida, sí, y por otro lado te cargas la conectividad, en este caso, del hub de Barajas, ¿no? Entonces, por eso yo creo que realmente hay que conocer bien, ¿no? Y hay que ser riguroso a la hora de analizar los retos que tenemos. La solución de la descarbonización de la aviación no es quitar los vuelos cortos, ojalá fuese tan sencillo como quitar 5 rutas y ya estuviese, pero en cualquier caso, lo que sí es fundamental es que se articulen precisamente unas infraestructuras y también una red operativa intermodal para que, vuelvo al ejemplo, fuese posible el que tú llegas a la estación de Valencia, dejas tu maleta y luego ya llegas directamente en el AVE a Barajas, tienes un proceso bastante sencillo para pasar seguridad y te vuelves, coges el avión y te vuelves a encontrar con tu maleta en Buenos Aires, en el ejemplo que hemos dicho, ¿no? Entonces, claro, eso requiere temas a nivel de infraestructuras y también temas a nivel de los operadores. Es cierto que si eso se hiciese, en el mejor de los casos, según un estudio del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos, se ahorraría solamente menos del 1% de las emisiones. O sea, no sería eso para solucionar el problema, aunque cualquier punto pues cuenta, pero desde luego lo que haría, digamos, es tener un sistema de transportes más integrado y potenciar el hub de Barajas, en el caso que estamos diciendo, porque sí que es cierto que, aunque los aeropuertos, digamos, como tal, en muchos casos no compiten, sí que hay algunos tráficos por los que compiten y fundamentalmente son los tráficos en conexión. Hoy en día, las compañías aéreas de largo radio, ¿no?, que tienen su hub en Barajas, el 70% del tráfico no tiene ni origen ni destino Madrid, sino que es el origen y destino el resto de España o el resto de Europa, ¿no? Y por eso, entonces, lo que hay que ver realmente es cómo se potencia eso, porque si no, todos esos pasajeros seguirán volando, pero en vez de conectar en Madrid, en el ejemplo que estamos dando, o en Barcelona, que también podría ser, conectarán en otros aeropuertos europeos, ¿no? Entonces, la conectividad tan buena que tenemos desde Madrid, sobre todo con todo lo que es América, Norteamérica e Iberoamérica, se verá impactada, y sobre todo las oportunidades que pueda haber, digamos, para convertir Barajas en un hub 360 y tener más rutas hacia el este también, que hasta ahora pues son muy pocas las que tenemos, se verán completamente mermadas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que creemos realmente es que, yo lo digo muchas veces, ¿no?, la infraestructura, en este caso aeroportuaria, no genera tráfico lo generamos compañías aéreas que ponemos rutas y asumimos los riesgos, pero desde luego lo facilita, ¿no? Y es un poco lo que tiene que ser. Y en ese sentido, yo creo que en el caso de España, la colaboración entre todas las administraciones en ese sentido, desde AENA hasta el regulador, las compañías aéreas, es total, y un poco a lo que aspiramos es, España está muy bien conectada con el resto de Europa. España está muy bien conectada a nivel punto a punto dentro de ella y con las distintas regiones extrapeninsulares. España está muy bien conectada también con toda América y ahora lo que aspiramos también es que también pues, puede estar muy bien conectada con el resto del mundo y convertirse todavía más en un hub global. Y yo estoy convencido que lo vamos a conseguir. Muy bien. Pues oye, nos hemos quedado sin tiempo por cumplir. Te agradecemos, Javier, mucho, que sabemos que te mueves ahora mismo a otro evento. Nos quedamos con la visión positiva y optimista de la industria, con la importancia de esta industria al inicio de la cadena de valor del mundo turístico, reto de la sostenibilidad, la ambición de posicionarnos como hub en el desarrollo del SAF, la tecnología al servicio de la experiencia, mejora de la experiencia del viajero y del cliente, y aunar esfuerzos para seguir impulsando los hubs que tenemos. Muchas gracias, Javier, y un placer como siempre. Gracias a vosotros.
TravelThink is a non-profit initiative launched and managed by Dr. Javier González Soria in 2006, focused on new trends, innovation, and startups in the travel tech space. Thousands of professionals received the TravelThink news, where travel top leaders and entrepreneurs shared their insights and reflections.